Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Yo nací en un tinacal, refino alcohol y mezcal, con ellos fui bautizado, y cuando fui a comulgar, me dieron pulque curado, que reque, que reque, que reque, que reque. Claro que sí, Huasteco. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Sábado a sábado estamos acompañándolos desde estas instalaciones en Radio UNAM, dándole la bienvenida la tarde de hoy. Primero antes que nada saludar a Fernanda Martínez. ¿Cómo estamos? Muy bien, Alfredo, ya con este calorcito y la tarde otoñal bastante agradable y muy ad hoc nuestro tema del día, ¿no? Precisamente para que no nos quedemos aquí llenos de calor y cómo lo combatimos, pues yo creo que el agua va a ser un buen elemento. Es un buen medio para hidratarse, ¿no? El agua. Sí hace falta. Y precisamente para eso está con nosotros, como ya escuchaba, gracias a don Jesús Ruiz Montaño, este equipo de salud ambiental, comandado por el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Pues bueno, otra vez aquí, como ya le habíamos prometido, con un tema más del agua. Vamos a seguir hablando sobre el agua. En este año nos tocó bastante hablar del agua, entonces otra vez. Y es importante, ¿no? Pareciera que no hay por dónde. Exacto, sumamente importante, para lo cual, como también es costumbre, pues traemos gente que le sabe el tema, ¿no? Exactamente. Y bueno, también le damos la bienvenida a alguien que también es de casa prácticamente. Andrea Martínez, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Yo feliz de estar aquí hoy con ustedes. Nos habías abandonado una larga temporada. Sí, no se van a librar de mí. ¿Desde que Fernanda te amenazó? Sí, he de confesar que sí. Entonces ya por eso regresé. Sí, ya nos hacía falta compartir micrófonos, y si pudieran ver nuestra mesa, literalmente le decía a Andrea, hoy estamos compartiendo este micrófono y es un placer, de verdad. Sí. Afortunadamente están aquí con nosotros y bueno, le damos la bienvenida a los invitados, al ingeniero Arturo Marco Antonio Gómez Mancilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, sobre todo a los radioescuchas. Esperamos que esta tarde podamos hablar de este tema tan importante como lo es el agua, pero centrándonos en uno de sus aspectos cuantitativos importantes, su cantidad, su disponibilidad. Hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que usarla responsablemente, porque si no la cuidamos se puede agotar. Y no todos tienen la gracia y la oportunidad de disfrutar de este líquido con simplemente abrir una llave. Bueno, está también con nosotros Edgar Vianey Salazar Vargas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Él viene a apoyarnos en todo lo que es estar directamente con ustedes, queridos radioescuchas. Por medio de él es que van a llegar todos sus comentarios. Les recordamos, estamos en el 55 36 89 89. Y bueno, para variar, Fernanda, antes de que nos empiece que ya se nos acaba el tiempo, pues mejor hay que apurarnos, ¿no? Y empezar con este tema que, como bien decía ya nuestro invitado, el ingeniero Arturo Marco Antonio Gómez Mancilla, perdón. Pues esta parte de la disponibilidad, como decía el doctor Juan Mancilla, ya habíamos hablado del agua potable y cómo consumirla, pero sí es importante saber, pues, si esta agua que nos llega a la Ciudad de México, cómo es su calidad, si podemos abrir una llave y beberla, o cómo está esto del tema del agua en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Mira, lo primero que me parece importante destacar
es que el agua aparentemente en el planeta es mucha, pero la que tenemos disponible para uso y consumo humano es muy, muy escasa. Del total del agua que existe en el planeta, que nunca es más y nunca es menos, es la cantidad que tenemos, es toda la que tenemos, pero el 90% de ese enorme volumen de agua que tenemos en el planeta es agua de mar y es agua salada, es agua que no está disponible para el uso y el consumo humano, solo el recreativo. De ese 90%, el 2% está congelada y está en los polos, de tal manera que solamente está disponible de esa cantidad enorme de agua del planeta el 1%. Solamente el 1% es agua dulce apta para el uso y el consumo humano. Entonces realmente no hablamos de una cantidad muy grande de agua. De tal manera que nuestro país está considerado como un país que está en una zona semidesértica, semiárida, y está catalogado a nivel mundial como un país con baja disponibilidad de agua. No somos un país rico en agua. La tenemos muy mal distribuida. Al norte hay mucha población y poca agua, y al sur, al sureste del país, tenemos mucha agua y poca población. Esto nos plantea distribución muy inequitativa del agua en nuestro país. Ya hablando de la Ciudad de México, por ahí tenemos un dato que más de 34,000 litros de agua potable por cada segundo que transcurre es lo que se ingresa por diferentes fuentes a la Ciudad de México. Es una cantidad enorme de agua, quizás ni siquiera nos la podemos imaginar. Más de 34,000 tinacos de esos negros que hay en las azoteas que pasan por un punto cada segundo. Es muchísima agua. Y sin embargo, se vuelve muy poca, porque mucha de esa agua se pierde en fugas en las redes de distribución, en las tomas de agua, y ya dentro de los hogares, donde ya nos corresponde a los usuarios, a los ciudadanos, a las personas comunes y corrientes, su uso y su cuidado, allí todavía desperdiciamos agua en una fuga en el excusado, en una gota en algún grifo, o la usamos inadecuadamente, no sustentablemente, de tal manera que la desperdiciamos. En ese sentido, pues la calidad del agua es muy importante, por supuesto. Es importante cuidarla porque la bebemos, la consumimos, pero también es muy importante hablar, y es el tema de esta tarde, hablar de su cantidad, hablar de su disponibilidad, porque la peor agua que existe es la que no tenemos, es la que no está disponible. Por esa razón me parece fundamental, y yo agradezco mucho la invitación que me hizo Juan para estar esta tarde hablando del tema de la disponibilidad, del ahorro, del cuidado y desgraciadamente del desperdicio del agua. Precisamente al respecto del desperdicio, como bien lo dice, son muchísimos litros de agua los que están ingresando diariamente a nuestra ciudad, y aún ahora todavía los servicios sanitarios, muchos servicios que podrían utilizar otro tipo de agua, sigue siendo esta misma agua potable, ¿no? Uh-huh. Sí, inclusive hoy día existen mijitorios que no utilizan agua. A ese grado ha llegado la tecnología. No son un invento científico, sino de la mente humana que se dedica a ver cómo ahorramos agua. Sin embargo, su uso doméstico no está extendido, por eso todavía es muy importante utilizar el agua de manera muy racional, o no utilizarla cuando no es necesario usar el agua. Son cosas contrastantes, ¿no? Al principio Arturo decía que en México es un país en el que el agua está reducida, sin embargo, estamos rodeados de mar, ¿no? En el Golfo tenemos mar, en el Pacífico tenemos mar, y podríamos estar pensando de que tenemos el recurso. No, inclusive en la Ciudad de México uno ve cómo se utiliza el agua y pareciera que tenemos abundancia de ella, ¿no? Pareciera por el uso que hacemos del agua. Mira, la Organización de las Naciones Unidas establece que un consumo sustentable, razonable de agua potable por persona y por día
es de alrededor de 25 hasta 50 litros. Es decir, cada persona en su casa debe utilizar de 25 a 50 litros cada día. Sin embargo, en la Ciudad de México tenemos casos donde este consumo llega hasta 216 y hasta 250 litros. Somos un país de usuarios altamente consumidores de agua potable. Pero consumidores o sea, le estamos desperdiciando. Sí, por supuesto. Finalmente hay un pozo que gasta energía eléctrica para extraer el agua del subsuelo, o hay una infraestructura enorme para traer agua del sistema Cuetzamal en el Estado de México hasta la Ciudad de México, ponerla en los tubos, agregarle cloro para que esté protegida de los gérmenes y conducirla, reparar fugas, vehículos, personas, y todo este gasto enorme para que una persona pueda en su casa abrir una llave y tener agua para lavarse los dientes, para bañarse, para preparar la comida, para lavar la ropa. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender el enorme esfuerzo que hace la sociedad, los gobiernos, para traer agua a cada una de las casas. Ya mencionabas que en algunos casos ni siquiera hay esa agua. Hay hogares, hay colonias, hay zonas, sobre todo de reciente creación o muy aisladas en nuestro país, donde no hay agua. No hay llaves, no hay pozos, no hay nada. La gente acumula la poca que puede de la lluvia o la poca que puede extraerle al subsuelo para poder hacer su uso en casa para lo mínimo indispensable. O bien la trasladan cargando o la trasladan en burros o en camionetas de sitios muy lejanos para poder tenerla en su hogar. En cuanto a esto de la disponibilidad, a mí me llama la atención ahorita, por ejemplo, que hay estados como sucede en Querétaro, que dicen, pues es que aquí en Querétaro tenemos el agua asegurada y nunca se nos va a terminar. Eso, ¿cómo es posible que ahí digan eso? Y para empezar, si es cierto, y en otros en otros estados, pues y ni siquiera estados, aquí nos vamos a varias colonias y como dicen, no hay agua. Entonces, ¿cómo está ahí la distribución o qué sucede? Porque ellos pueden afirmar, y no es el único estado, que ahí no les va a faltar nunca el agua. Sí, he escuchado mucho desafortunadamente, personas que dicen, yo pago el agua, yo uso la que uso, yo la pago. Pero estamos hablando de algo primero, que es de todos. Estamos hablando de algo que es vital. Si no hay agua, las personas mueren. Entonces, no puede ser que alguien se apropie del derecho de usarla o desperdiciarla aunque la pague. Hay personas que pueden tener dinero, pero si no hay agua, no la pueden comprar, no la pueden usar. Entonces, son actitudes irresponsables, poco solidarias, que no es bueno quizás ya ni replicarlas. Hoy día debe haber más conciencia entre los ciudadanos, más solidaridad entre los ciudadanos, los que tienen agua, solidarizarse con los que no la tienen. Igual no los conocemos, igual viven muy lejos de nuestra casa, pero allá están y no tienen agua. Y yo sí la tengo y en abundancia. Entonces, hay que solidarizarse. ¿Qué puedo yo hacer si yo vivo en una zona? Bueno, no soy culpable de vivir donde hay agua, pero mi responsabilidad es cuidarla, porque sé que la gota que yo no desperdicio, en algún momento, en alguna forma, le va a llegar a alguien que la tiene escasa o que no la tiene. Entonces, es una cuestión personal, es una cuestión social, de compromiso, de responsabilidad y de solidaridad. Simplemente digo, es como para poner un ejemplo actual, lo que pasó en Baja California, ¿no? En Los Cabos, están rodeados, como decía Juan, de agua. Son zonas, la mayoría más o menos de un nivel medio alto, y aún así con estas situaciones llegan a suceder estos desastres y nadie tiene comprar el agua, como bien lo dice, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ya hablaremos más adelante de cómo cuidar el agua en la casa, en el jardín, en la escuela, pero pues yo quisiera comentarles, por ejemplo, si tenemos, digamos, hábitos normales de los que he hablado aquí, de personas sin conciencia que usan el agua indiscriminadamente, están gastando alrededor de 250 litros por habitante y por día. Si usaran razonablemente, con buenos hábitos, el agua,
reducirían su consumo en un 68%. Ya estarían más adecuados a lo que establecen las Naciones Unidas. Pero en el caso en el que no la usaran adecuadamente, todavía que la desperdiciaran y no les importaran las fugas en su casa, todavía estarían incrementando su consumo en un 80, 90, 100% y podrían llegar a ser las personas que consumen hasta 500 litros por cada habitante por cada día. Y eso, pues obviamente es una irresponsabilidad social. Para darnos idea más o menos de lo que dices, en el gasto, ¿cómo puedo ver yo el gasto en caso? O sea, sé que me voy a lavar los dientes, tengo que cerrar la llave. Sé que me voy a bañar, tengo que cerrar la llave mientras me jabono. Pero ¿cómo el público lo podría palpar? ¿Qué les podemos decir para que les quede claro este ahorro o este desperdicio de agua que estamos haciendo? Mira, yo diría una cosa. Como el agua es corriente, en la regadera la abres y mientras sale el agua caliente se está desperdiciando una cantidad enorme de agua. Haz el ensayo de poner una cubeta debajo de la regadera y captar toda esa agua. Y te vas a dar cuenta de la cantidad de agua que estás tirando al drenaje. Hay que pensar, el agua que sale por la regadera es agua limpia, que yo puedo tener en mi cuerpo y no me molesta, que puede pasar por mi boca, puede entrar a mi boca y no me molesta. Esa agua tan pura, tan sana, tan escasa, yo la dejo que caiga impunemente a una coladera y ahora asómate a la coladera. A ver cómo está la calidad ahí adentro. A ver si yo quiero meter mi mano o que mi boca toque o que mi cara toque esos lugares. Eso es lo que le estamos haciendo al agua limpia. Y eso de verdad que es injusto, porque luego para limpiar esa agua hay que gastar otra vez mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Así lo podemos ver. Llena tu agua con una cubeta con tu desperdicio y te vas a dar cuenta, ahí un volumen de agua que prácticamente estás agarrando esa agua limpia y la tiras al drenaje. Entonces no aplica, agua que debes de beber, no la dejes correr. Ahórrala, cierren el grifo. Claro. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 55 36 8989. También les recordamos que estamos en Twitter como @UNAMConfeso o en el Facebook como Confesiones y Confusiones. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones con este tema del cuidado del agua, que estamos viendo la gran importancia de lo que es, porque pensamos que como 3/4 partes de nuestro planeta son de agua,
pues hay de sobra para muchas generaciones, pero como bien nos lo explicaba el ingeniero Arturo Marco Antonio Gómez Mancilla, pues de toda esta gran cantidad de agua, solo para el consumo humano existe un 1% aproximadamente. Y de este 1% estamos descubriendo que al menos en la Ciudad de México, y yo creo que en otras grandes ciudades, pues no hay tanta conciencia y es mucho el desperdicio, y hay quienes de plano pues ni siquiera tienen acceso a ella. Entonces, haciendo un poco este balance y invitándolos a los que nos escuchan a pensar ustedes qué están haciendo para cuidar este valioso líquido, vamos a reflexionar al respecto aquí en Confesiones y Confusiones. Sí, cómo no. Me preguntaba antes del corte, Juan, ¿cómo podemos medir si estamos desperdiciando el agua? Por aquí traigo un ejemplito. Es decir, si no cierras la llave mientras te cepillas tranquilamente los dientes, habrás desperdiciado casi 7 litros de agua. En la Ciudad de México, si 9 millones de usuarios hacen lo mismo en una mañana, el desperdicio sería de alrededor de 63 millones de litros en la Ciudad de México. Y solo si 9 millones de usuarios se lavan los dientes de manera inadecuada. Con esta agua se llenarían como 7.800 pipas de agua de 8 metros cúbicos cada una, de esas que andan en las colonias llevándole a la gente que no tiene agua en sus casas. Si estos usuarios se lavan los dientes 3 veces al día, pues las cosas se triplican y el desperdicio sería de 23.625 pipas de agua que se estarían desperdiciando. No sé si te imaginas cuánta agua, cuánta falta haría en algunas colonias que no cuentan con el servicio. Hay que pensar si un excusado con una fuga por ahí desperdicia 120,000 litros de agua al año, que son 120 tinacos de los negros que hay en las azoteas. En contraparte de eso, una regadera ahorradora, de las que hasta en el supermercado venden, reduce el consumo de 100 a 50 litros de agua en una ducha de 5 minutos. Los excusados, cuando los usan las personas como basureros, una colilla, un algodón, un papelito, y cada vez que avientan algo, le jalan a la palanquita y ahí se desperdician 10 litros de agua por cada vez que se hace eso. Lavar el coche con una manguera te lleva a consumir 500 litros de agua. Si lo llevas al lavado de autos, donde a presión los lavan, o usas una cubeta para lavarlo, estás tan solo utilizando 35 litros. Son unas diferencias enormes que por lo habitual, por lo usual, por la costumbre, ya no nos damos cuenta. Si a eso agregamos que la forma de cobro en la Ciudad de México es por cuota fija, por pago fijo, pues no me importa cuánta agua use, no importa, el recibo va a venir por la misma cantidad. No debe ser el dinero lo que nos importe, sino el agua, que es lo importante. Porque aunque yo la tenga, otros no la tienen. Entonces, esos datos me parece que nos deben a nosotros motivar, no apesadumbrar. Es decir, no es para que te sientas mal, es para que te sientas bien, porque tienes la oportunidad de hacer un cambio en tu persona, de hacer un cambio como ciudadano de esta gran ciudad y de este hermoso país que es México, para poder hacer algo tú personalmente, en tu persona, en tu actividad diaria, para ahorrar el agua, para instalar equipos ahorradores, para cuidarla, para no ensuciarla, no contaminarla, y para que todos podamos tener en manera equitativa algo de agua para nuestra vida diaria. Y finalmente es como esta parte de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por supuesto. Ahorita esta parte cuando, por ejemplo, bajan los niveles de flujo del agua en Semana Santa, uh-huh, y que de plano hay días en que no tenemos agua, entonces sí nos da por ahorrar y bueno, voy a captar la que viene de la regadera y la voy a usar en el baño, pero ya volvemos a tener agua y se nos olvida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como en esta parte además, bueno, de estos artefactos ahorradores que también, no sé si luego por costos o por ideas decimos, no, ni funcionan, mejor no los uso. Entonces, como decía, a este nivel personal, ¿qué tenemos que hacer cada uno? 2 cosas. El ahorro, el cuidado del agua se divide en 2 grandes partes. La primera tiene que ver con nosotros mismos, cómo usamos el agua. Hay que volverse viciosos del ahorro del agua.
que no se desperdicie una sola gota. La otra tiene que ver con la infraestructura que tenemos en casa, con los excusados que sean ahorradores, con las regaderas que sean ahorradoras. Es decir, tengo aquí una lista, es una página, no sé si nos alcanza el tiempo para ver algunos consejos para cuidar el agua. En la cocina, hay que acondicionar una pequeña regadera, ahí las venden en el súper las derivaciones para una regadera, en el fregadero para lavar muy directamente las frutas y verduras y no con un enorme chorro de agua. El agua que usamos para lavar frutas y verduras la podemos retener y usar para regar las macetas. Cuando lavamos o cocemos vegetales, esa agua que ya se deja enfriar y también puede servir para el jardín o para las macetas. Las verduras al vapor, en vez de hervidas, usamos menos agua. En el baño, verificar que no haya fugas en el excusado. Podemos agregar un poco de colorante, de tinta, de anilina al depósito y ver si ya una vez que se fue el agua, si sigue pintándose, si la anilina pasa o la pintura vegetal pasa del depósito al excusado, hay una fuga y algo tenemos que hacer porque esa agua se está desperdiciando para siempre. No usar el excusado como basurero. Cerrar la llave mientras se cepilla uno los dientes o poner un medio vaso de agua para cepillarse, no se necesita más. Una cubeta, ya lo mencionaba yo, debajo de la regadera mientras sale el agua caliente, que esa agua fría y tibia no se desperdicie, le demos otro uso en una cubeta, pues ya puede servir para lavar el coche. No pasar tanto, no cantar canciones tan largas en la regadera, cantar canciones cortitas, bañarnos rápido porque se desperdicia muchísima agua bajo la regadera. Los excusados, si todavía tenemos en casa excusados antiguos de 10 litros en cada descarga, hay que hacer un esfuerzo e irlos cambiando en casa por los nuevos, más eficientes y son ahorradores de 3 y de 5 litros de agua. En el jardín pues ya es otra cosa y el riego que sea nocturno, que no sea excesivo para que no desperdiciemos agua. Una manguera que a lo mejor tenga una pistola de cierre automático, la suelto y se cierra para que no se esté desperdiciando el agua. No lavar las banquetas, no lavar los patios, los estacionamientos con el chorro de la manguera. Es más eficiente una escoba, levantar la basura, el polvo, la tierra en una bolsita y poderla disponer como si fuera un residuo sólido y no contaminando el agua. Hay que revisar que no haya fugas en nuestra casa para que tengamos un buen comportamiento ciudadano y ahorremos el agua y lo usemos eficientemente. Como esta y las que ustedes más se imaginen, hay que tener la creatividad, hay que tener primero la preocupación, la conciencia, hacerme yo consciente de que mi responsabilidad o mi irresponsabilidad afecta a otros que yo ni veo, ni sé dónde viven, ni dónde están, pero les afecta. Si yo tiro el agua que sale de mi llave de agua potable al drenaje, estoy afectando a otros ciudadanos que ni los conozco ni los veo, ni me conocen, pero los estoy afectando y empieza por la conciencia. De la conciencia paso al compromiso, empiezo a hacer cosas, a cambiar mis hábitos, a cambiar mi forma de relacionarme con el agua y de allí a la satisfacción, porque ahora yo soy entonces un ciudadano, un buen compañero, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, que con mi comportamiento real personal doy ejemplo y las demás personas pues me ven y no tengo que hablarles y echarles un choro, un discurso mareador. Yo la pago. Sí, mejor que vean, ¿no? Y por otro lado, también nos han comentado en ese sentido ciertas reformas que se pueden hacer cuando uno precisamente actualiza sus sanitarios, sus áreas de todos estos baños, que se puede incluso optar por reciclar toda esta agua, ¿no? Tener depósitos profesos para reutilización de agua, o de los lavabos mandar el agua a las cajas de sanitarios. Pero por ahí Andrea ya me está viendo con ojos de a ver a qué horas me dejas hablar. Sí, ¿verdad? No, bueno, es que justamente hablando en esta parte de ser un buen ciudadano, yo creo que también es importante que si vemos una fuga de agua, por favor la reportemos, ¿no? Porque hay veces que
híjole, salimos de casa y vamos directo al trabajo o a la escuela y vemos una fuga y, pues sí, hay una fuga, qué lástima, pero yo ya tengo prisa y me voy, ¿no? Y entonces, ¿cuántos litros se desperdician en esa fuga? Y también yo creo que invitar a las autoridades de la Ciudad de México y de cualquier estado a que tomen conciencia, ¿no? Y si reciben esos reportes, yo sé que a veces el dinero, el tiempo, lo que ustedes quieran no alcanza, ¿no? Pero sí hacer el esfuerzo de ir y reparar esas fugas, porque realmente es bien importante que seamos buenos ciudadanos, ¿no? Como bien decía el ingeniero, o sea, reportar, estar al pendiente, porque bueno, nosotros que nos dedicamos un poquito a trabajar en campo, sí he de confesar que hemos llegado a comunidades, ¿no? Donde realmente, pues, si ni las personas tienen agua, pues mucho menos los animales, ¿no? Y es horrible porque a veces esas personas viven de lo que producen sus animales, entonces es un círculo vicioso bastante importante. Entonces, sí invitarlos, ¿no? a que tomen esa conciencia. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, y precisamente retomando esta parte de provincia, de las zonas alejadas, también se da mucho el caso, ¿no? Que todos sus desechos acuíferos también los mandan a los ríos, a los lagos, o incluso los trabajos de drenaje llevan estas descargas, ¿no? Sí, también por desgracia estamos pasando por ejemplos no gratos, ¿no? Por ahí una presa que alguien construyó para beneficiarse por el agua, que decíamos que eso no está bien. Empresas que vierten sus líquidos a los ríos, que también los contaminaron. Bueno, esto lo hacen los grandotes. Y nosotros hay que hacer lo propio para que cuando llegamos a tener una posición de ese nivel, tengamos esa conciencia ciudadana de, pues no sé, de compatriotas, ¿no? Para poder, los recursos que ya los tenemos, que son nuestros porque somos mexicanos, realmente sean para todos, para toda la población, ¿no? Arturo decía ahorita en su hojita que nos leyó, son puntos muy prácticos. Tal vez habría cosas que no se requieren de mucho conocimiento de plomería, de fontanería, como a lo mejor cambiar un empaque de la regadera, o simplemente la regadera como tal, cambiarla, esta que tiene 40 años por una ahorradora, que me imagino que lo que hacen son, como están los filtros más chiquitos, sale más presión y pues sale menos agua. Pero también concentran el flujo, o sea, las regaderas antiguas son grandes y esparcen mucho el agua. La mitad del agua cae a tus lados, al lado de tus hombros o a tu espalda, atrás de tu espalda, no cae sobre tu cuerpo. En cambio, las regaderas ahorradoras, lo primero que hacen es concentrar el chorro. Es un chorro pequeño que te cae directamente en el cuerpo y que no hay gotas que caen fuera de tu cuerpo. Eso ya es un ahorro de agua. Y el otro efecto es justamente el que dices. Por ser más pequeñas, tienen los orificios más pequeños y obligan a que salga menos agua. Por todos lados gana uno. Y esto ya ha de estar normado también, no sé si sí, la norma, claro. O sea, no sé si las compañías que se dedican a construir casas tienen que cumplir con estos números con este equipamiento, pues. Híjole, en general sí existe. En general todos los estados de la República tienen, y los municipios, la mayoría, los más grandes, por supuesto, los más desarrollados, las capitales de los estados, los municipios más desarrollados, sus reglamentos de construcción, todos los reglamentos de construcción hoy día establecen el uso obligado de muebles de baño y accesorios de baño ahorradores. Pero bueno, eso es en la ley. Para que la ley se cumpla debe haber supervisión por parte de la autoridad. Y ahí es donde está un poco el problema. La supervisión es costosa para la autoridad. Supervisar es muy costoso. Entonces eso ya no se hace. Pero bueno, volvemos nuevamente a la responsabilidad social. Quien construye su casa, él mismo, con un maestro que le ayuda, debe ir a comprar los excusados ahorradores, las regaderas ahorradoras, las llaves ahorradoras, para efectos de que pues en su hogar que está construyendo no se desperdicie el agua. O inclusive, ¿no? Digo, a lo mejor van a decir que estoy exagerando, pero si yo adquirí algún inmueble en estos sistemas de casas, hacer el esfuerzo, ¿no? Por hacer los cambios que puedan convenir a estos ahorros. Uh-huh. Los estamos invitando para que sigan aquí con nosotros en Confesiones y Confusiones. Les recordamos 5536-8989. Regresamos con ustedes.
aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este tema, el cuidado del agua, que pues estamos viendo que sí, cualquiera va a decir, no, pues es que es culpa del vecino, es culpa del gobierno, es culpa, todos tienen culpas, pero el buen vecino por su casa empieza, ¿no? Exacto. ¿No es así, Andrea? Sí, por eso yo los invitaba justamente a que reporten, ¿no? Lo que pasa es que a veces creo que nos volvemos, como bien decía el ingeniero, un poco egoístas y que yo la pago, ¿no? Pero realmente es que, híjole, si pudieran tener la oportunidad que tenemos nosotros como médicos veterinarios de ir a comunidades realmente que están alejadas y que sus habitantes tienen que caminar a veces 3 o 4 horas para ir por agua, o ¿no? el costo que engloba sanear el agua, ¿no? Exacto. Y entonces imagínate, ¿no? Venir las pobres señoras cargando las cubetas. Realmente es una realidad en México, pero es una realidad muy triste. Entonces yo creo que sí podemos hacer algo para cambiarla, ¿no? Claro que sí, es importantísimo hacer algo. Andrea comentaba hace un rato antes del corte las fugas de agua en la calle, ¿no? Y bueno, y el sentimiento de tristeza de ver que la autoridad no reacciona rápidamente para ir a reparar una fuga, y por otra parte la misma autoridad en sus campañas de televisión, de radio, nos dice cuida el agua, cuida el agua, cuida el agua, pero cuando hay una fuga en la calle, que es responsabilidad de ellos arreglarla, pues parece que no reaccionaran de la misma manera que nos invitan. Quisiera comentarles, tuve la gran oportunidad de dirigir el sistema de agua potable de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Nada que ver con esta enormísima Ciudad de México, pero sin embargo sí, ya tiene un tamaño adecuado porque que representa problemas importantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué una autoridad no llega tan rápido como el ciudadano reporta una fuga a repararla? Por 2 razones. Una, la que todos sabemos. No hay personal, no hay refacciones, no hay tiempo porque hay muchas fugas en la ciudad. Esa es una. Pero la otra que también a veces hay que considerar, para reparar una fuga en una tubería, lo primero que hay que hacer es cerrar el servicio. ¿Qué va a pasar? Los ciudadanos se van a quedar sin agua. O sea, si yo voy a reparar una fuga, los ciudadanos se van a quedar sin agua 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, depende del tamaño de la fuga y el trabajo que haya que hacer. Entonces la autoridad, ¿qué va haciendo? Va priorizando. ¿Dónde está la mayor fuga? ¿Dónde está la fuga que voy a reparar y afecto a menor cantidad de ciudadanos? Y en ese trabajo de priorizar, a veces el ciudadano siente que la autoridad no reacciona. ¿Qué debemos hacer? Pues como ciudadanos, seguir insistiendo, reportando, hacer que la prioridad de la autoridad cambie y bueno, voltee sus ojos hacia la fuga que yo estoy viendo en mi calle, en mi colonia, por donde paso hacia mi escuela o hacia mi trabajo. Y en ese sentido, pues la autoridad tendrá que ir atendiendo de forma natural las situaciones que mayormente le demandan los ciudadanos. Si los ciudadanos no reportan fugas de agua, va a ser una de las últimas cosas que haga la autoridad. Entonces hay que insistir, hay que volverse ciudadanos activos, ciudadanos que ven y reportan. Que reportan a un ciudadano que lava el coche con su manguera, pero que también reportan una fuga de agua que es responsabilidad total y directa del organismo operador de agua. Hacemos una breve saludo aquí vía Confesiones y Confusiones en la página del Facebook. Están mandando un saludo a toda la audiencia y saludos al ingeniero Arturo Gómez Mancilla por el alto compromiso con el medio ambiente que siempre ha demostrado de parte de su sobrino y familia. Oh, wow. Qué bueno. Por acá también tenemos comentarios. Es Rodrigo Tobar y lo mismo, coincidía en esta parte de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdemos. Exacto. Que cuidemos el agua, y ya nos puso aquí como a todos a preguntarnos que nosotros, ¿qué hacemos? Que si predicamos con este ejemplo, ¿qué hacemos cada uno en nuestras casas para el ahorro del agua? Bueno, por supuesto, no me corresponde hablar bien de mi persona, por supuesto, pero estas cosas que he leído en casa las hacemos. Como mencioné hace un rato, tuve la gran oportunidad de dirigir el sistema de agua potable de la ciudad de Cuernavaca y me percaté de la cantidad de agua que la ciudadanía desperdicia. Me percaté de las enormes dificultades que tienen las autoridades para poder dar un servicio de excelencia. Los recursos nunca existen en abundancia, siempre son insuficientes, pero los ciudadanos pueden hacer lo suyo y la autoridad también puede ir ahorrando en los gastos superfluos para ir destinando más recursos a lo más importante, que es el uso eficiente del agua.
sí hay muchos otros temas de responsabilidad social que también tenemos que atender en forma personal en nuestra vida, en nuestra casa. Yo podría decir los residuos sólidos, que es algo que acompaña siempre al agua. Nuestros residuos sólidos, nuestra basura siempre va a dar a los lugares donde está el agua, va a dar a los ríos, va a dar a los lagos, va a dar al mar y va a contaminar el agua que después necesitamos. También debo decir, en casa separamos residuos, en casa separamos los residuos orgánicos y hacemos composta. Todo eso es parte de lo mismo. El agua y nuestros residuos no están separados y todo eso son áreas de oportunidad para ser siempre mejores ciudadanos. De hecho, como bien lo marcaba, ¿no? El barrer, bueno, el desperdiciar agua quitando la basura de las banquetas, pues es un doble juego, ¿no? Porque además también tapa las bajadas, claro, las salidas. Y vienen los encharcamientos o las inundaciones. Por ese lado, y metiéndonos un poco en este sentido, es importante, como bien lo marcaba, las comunidades que les falta este recurso, pero inclusive en las grandes ciudades hay quienes ya lo hacen, aprovechar el agua de lluvias, todas estas que de alguna manera se puede utilizar. Claro, ya acabas de hablar de un tema que no hemos tocado y que tiene mucho que ver con la disponibilidad del agua. Nos estábamos centrando en el agua que llega a nuestra casa por una tubería, pero hay un agua que llega a nuestras casas directamente del cielo. Puede que no sea un agua apta para el consumo humano, sobre todo en la Ciudad de México, donde hay tanta contaminación atmosférica. Puede que traiga algún contenido, alguna sustancia que no sea adecuada para beber, pero podemos nosotros acopiar agua de lluvia para otros usos que no tienen que ver con el contacto humano o con el consumo humano, que pudiera ser el excusado, que pudiera ser el riego de nuestras macetas o los jardines, o algún otro uso que pudiéramos tener más específico, pero que no requiera el contacto o el consumo humano. Esa agua, digamos, nos es gratis, nos las manda la naturaleza para que la aprovechemos. Y no la tenemos todo el año, la tenemos en la temporada de lluvias. Y la situación del agua potable en las tuberías, en las llaves, en las tomas domiciliarias, durante la época de lluvias y durante la época de estiaje es muy diferente. Ya mencionaba también Andrea que en Semana Santa se acaba el agua, o no me acuerdo quién fue exactamente, pero sí exactamente, se agota, Fernanda, se agota el agua, ¿sí? Entonces, esto sí lo hemos sentido, yo creo. Algunas personas que de la Ciudad de México sí lo han sentido, zonas que hay con demandas altas, pero poca cantidad de agua para su uso, lo han sentido. Saben lo que es lavar los trastes en una cubetita, saben lo que es no poderle jalar la palanca al excusado y tener ahí por tiempo indeseable lo que ahí ponemos. O sea, sí lo han vivido, pero aún así, cuando llega la abundancia, pues le damos duro. Y también este doble mensaje que habría que buscarle cómo aclararlo, ¿no? Porque por cuestiones precisamente sanitarias invitan a que no se encharque el agua, a que cuides donde tienes estas áreas de acumulamiento de cosas, que no se te acumule. Entonces podría pensarse al revés, ¿no? Pues sí, ya los hemos manejado en algunos otros programas sobre todo de saneamiento, ¿no? Platicábamos sobre el limpiar las azoteas para que no se acumulen las hojarascas, la basura, el mantener los lugares libres de trebejos para que esta agua que puede caer del cielo no nos cause algún otro problema, por ejemplo, producción de mosquitos, ¿no? Ahorita Arturo mencionaba algo que me evocó. En la UNAM, en la Facultad de Veterinaria, hay un rancho que se encuentra en Topilejo. Y este rancho tiene una particularidad de que era un rancho en su inicio creado para borregos y cabras. Y tenía la particularidad de que todas las bajadas del agua daban una cisterna, con la finalidad de que tener agua todo el año. O sea, captaban el agua de lluvia de la temporada de lluvia. La cisterna era bastante grande, que daba justamente el servicio para darles de beber y mantener las instalaciones limpias a los borregos. Por desgracia, bueno, esto va cambiando. Ahora también comparte esa instalación con bovinos, demandan mucho más agua.
y bueno, se echó a perder ese proyecto que estaba genial. Y también otro proyecto, otra cosa que está haciendo la UNAM. Hay un programa en el programa universitario del medio ambiente que se está justamente, el programa se llama Cosecha de Agua, y lo que están haciendo es justamente captar de una azotea, captan el agua de lluvia, la almacenan en un contenedor gigantesco, y luego le dan una purificación para que pueda ser reutilizada. Ahorita esta agua que están captando la están usando para agua de bebida. Hay un dispensador en el cual la gente llega, pone su vasito, su taza y toma agua, y es un agua de buena calidad. Le estamos monitoreando, también ellos están trabajando para que sea de una calidad excelente, ¿no? También hay unas cuestiones ahí que hay que mejorar, pero bueno, son cuestiones que se están haciendo de forma experimental, pero se están haciendo, pues. Sí, claro, hay que ser muy eficaces en la información. El agua de lluvia no es agua potable, es agua de lluvia. El agua potable es el agua que nos entregan los municipios o las delegaciones aquí en el Distrito Federal. Nos la entregan entubada, depurada y clorada. De tal manera que ellos tuvieron ya cierto cuidado de quitarle. Si es agua superficial de un río, la tienen que tratar. Pasó por una planta potabilizadora donde le quitan color, turbidez, olor, sabor. La cloran y la entregan. El cloro es importantísimo porque permite que el agua esté sanitizada. El cloro mata los microorganismos patógenos que nos pueden enfermar. En cambio, la lluvia no trae cloro. La lluvia puede venir contaminada o se contamina inmediatamente al caer al piso, al suelo, al pasto, a nuestro recipiente que tengamos. Y la tenemos que usar no para beber, no para bañarnos, no para lavarnos los dientes, pero sí para otros usos como, ya decía yo, el excusado o el agua de riego. El ejemplo que menciona Juan es justamente agua de lluvia que captaron, procesos que están haciendo para que esa agua sea potable y sea bebida, que son filtros, que son carbón activado, cloro y cloración y decloración del agua para que esté sabrosa, pero es un esfuerzo grande. El agua de lluvia, pues si ponemos el vasito hacia la lluvia, pues, y no estamos en la Ciudad de México porque aquí hay lluvia ácida, podemos tomarla directamente, sí, pero si ya cayó al suelo y ya se almacenó en un tambo, ya no. Entonces debemos ser cuidadosos. Las autoridades tienen la obligación legal, ineludible, de clorar el agua en todo nuestro país, en todo el país. Si no lo hacen, están cometiendo una irresponsabilidad y quizás hasta un delito, porque el agua entonces viene sucia. En las tuberías el agua tiene cloro, está garantizada su sanitidad, está garantizado que no trae patógenos, gérmenes. En cuanto cae a la cisterna de nuestra casa, es la que está enterrada ahí en el piso, donde ponemos una bomba y la subimos a la azotea, allí es un punto donde el agua se puede contaminar. Es un punto que nosotros debemos tener cuidado, tener limpio, tapado, y eventualmente, según veamos que se ensucia, que llega a haber tierra en el fondo o cosas flotando, tenemos que cerrar la llave, que no se alimente más, que baje el agua y lavarla. Ponerle cloro del cloro comercial que se usa para lavar la ropa, unas 2-3 tapitas en función del tamaño de la cisterna y volver a usarla. Lo mismo el tinaco arriba en la azotea, igual hay que observarlo, hay que tenerlo tapado, hay que revisarlo regularmente y cuando se ensucia también tenemos que utilizar el agua, no tirarla, utilizarla, cerrarle la llave, para que no se llene, cerrarla, ahí utilizar el agua ya que está vacío, limpiarlo y después ya volverlo a utilizar, porque ahí sí el cloro en los tinacos y en las cisternas se evapora, es un gas que está disuelto en el agua, se va a evaporar y el agua va a ser susceptible de contaminación. El agua de las botellitas, tan cara, agua tan costosa, también no tiene cloro. Si el agua de una botellita, de un garrafón, la ponemos al aire libre, le van a caer impurezas y como no tienen cloro, pues las bacterias, los patógenos van a prosperar allí. El agua de las botellitas debe ir de la botella a nuestra boca y ya no la podemos servir por ahí, ponerla abierta porque se va a contaminar. Nos está ganando el tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin agradecer sus llamadas telefónicas
al 5536-8989. Y por ahí tenemos alguna llamada. Vamos a agradecerle a todos los que se comunicaron con nosotros. Básicamente nos hablan de reportes que han hecho las autoridades en diferentes colonias del DF, y estas en su debido tiempo no han actuado para controlar todas las fugas que hay. Entonces sí me gustaría que las autoridades cooperaran un poco más con esta situación. También quiero invitar a toda la gente a que se informe un poco más del tema. Lamentablemente el tiempo no es mucho para hablar de todo lo que nos da el agua. Recomendarles que en la página de internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México hay buena información en donde todos ustedes se pueden informar de cuáles son los sistemas ahorradores, de cuál es el ciclo del agua. Bueno, el señor Rafael Torres habló para decirnos que en la esquina de Eje Central, casi Avenida Juárez, donde está el edificio de del Seguro Nacional, todas las noches llega una pipa de 10:30 a 11 y nadie hace caso. Entonces, bueno, pasamos el reporte. Y bueno, pues el tiempo para variar es el que nos... El reporte que vamos a pasar es el de salida. El de salida, ya. Si no, también a nosotros nos van a reportar por no respetar los tiempos. Pero no, me gustaría despedirnos sin que nos dejara la tarde de hoy el ingeniero Arturo Marco Antonio Gómez Mancilla alguna reflexión, alguna conclusión de lo que estuvimos platicando la tarde de hoy. Cómo no, con mucho gusto. Lo primero, agradecer el acceso a estos micrófonos. Agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater. Soy egresado de la universidad, de la Facultad de Ingeniería. La oportunidad de estar frente a estos micrófonos, de compartir esta tarde con todos ustedes y con los radioescuchas. Decir que más valiosa es la acción de alguien que, sin tener un problema, hace lo que tiene que hacer para que otros no lo tengan. Es un asunto personal, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el uso adecuado de lo que tenemos para nuestro servicio, la generación de residuos. Todo eso es una cuestión personal, no es una cuestión social, no es una cuestión de las autoridades. No me lo tienen que enseñar en la escuela, no tienen que venir a multarme porque lo hago, es una cuestión personal. Tengamos esa responsabilidad y hagamos las cosas buenas, aunque no nos estén afectando. O sea que recordar usar servicios ahorradores, tener una cubeta siempre cerca de la regadera, todos estos detalles, cerrar la llave cuando me estoy, de preferencia usar medio vaso de agua. Todos estos detalles que son importantísimos, pareciera que no, pero si entre todos hacemos estos pequeños cambios, vamos a ganar bastante. Así es. Fernanda Martínez Rodríguez. Pues ya, yo únicamente con esto de que me gustan mucho los dichos, pues es como pensar en hoy por ti y mañana por mí, porque puede que hoy tengamos el agua, pero mañana podemos ser nosotros quienes ya no la tengamos. Entonces, pensar sí en beneficio de los otros, pero también de nosotros, porque no sabemos ese futuro que nos va a deparar. Cuida tu botellita de agua. Sí, ya la voy a cerrar porque creo que ya se me llenó un poquito aquí de algunos gérmenes. Pero no la tiro. Andrea Martínez. Híjole, pues nada, agradecer a todos los radioescuchas y bueno, nada más recordarles a aquellos que tienen la posibilidad de estar en CEU que el Departamento de Salud Ambiental se preocupa siempre porque el agua que llegue a sus facultades sea de la mejor calidad y pues en ese sentido les pedimos que la cuiden, ¿no? Realmente se hace un gran esfuerzo y también esperamos que ustedes lo entiendan, lo valoren y cuiden el agua que tienen. Somos afortunados los Exacto. que estamos allá por Ciudad Universitaria. Uh-huh. También estamos agradeciendo que haya estado con nosotros a Edgar Vianey Salazar, que estuvo esta tarde escuchando sus comentarios. ¿Algún comentario rápido? Yo considero que todo depende de educación. Muy bien, como dice el ingeniero, todo depende de cada uno de nosotros. Informarnos, saber cuáles son los problemas al no cuidar el agua.
y agradecer a todos ustedes por haber escuchado. José Juan Mancilla Castillo. Bueno, pues agradecerle aquí a Arturo, que bueno, somos primos. A la familia que nos mandó saludos, también muchas gracias por escucharnos. Y bueno, esto debía de haber sido al principio, pero bueno, Arturo, como bien lo dije hace un rato, estudió en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, y prácticamente tu carrera está marcada por el agua, por lo que veo tu semblanza que nos hiciste llegar. El agua es lo que lo marcó. Y lo seguirá marcando. Yo creo que es importantísimo dedicarse a esta parte. Agradecemos a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Le mandamos un saludo a don Jesús Ruiz Montaño, que siempre anda por aquí. Al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, al doctor Carballido, a Itzel Hernández Fernández, al licenciado Francisco Ramírez. Claro que sí, les estamos mandando un saludo a todo este gran equipo que hace Confesiones y Confusiones. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima, se despide de ustedes Alfredo Pineda. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.